Ok, ya está grabando la clase. Entonces, vamos con los superlativos. Les voy a compartir mi pantalla. I am going to share my screen. Recuerden que pantalla se dice screen. I am going to share my screen. Ok, bueno. Cuando estamos hablando de una oración comparativa, nosotros comparamos dos sujetos, dos grupos o dos animales, ¿cierto? Los comparamos. Entonces, por ejemplo, yo comparo a mi hermano conmigo o comparo a mi grupo de estudiantes con el grupo de estudiantes de otro maestro o comparo a los árboles de Colombia con los árboles de otro país. O sea, comparo dos grupos, dos animales o dos grupos de animales o dos sujetos, ¿cierto? Pero comparamos a dos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de comparativo para que repasemos. Entonces, Steven is taller than Juan. ¿Ok? Steven es más alto que Juan. Bogotá is more Por ejemplo, expensive than Medellín. Dime, Alejandro. por un ejemplo, Sí, claro que sí. the giraffe is taller in Yes. the gorilla. Is taller than the gorilla. La jirafa es más alta que el gorila, ¿cierto? Y the gorilla is stronger, es más fuerte, than the giraffe, que la jirafa. Bueno, entonces aquí hemos visto algunas oraciones comparativas. Vamos a apagar tu micrófono, Alejito, para que haga... ya, listo, ya lo apagué. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los superlativos? En los superlativos, ojo, aquí ya no comparamos a dos sujetos, o no comparamos a dos grupos, o no comparamos a dos animales. Ojo, porque aquí lo importante es comparar a una persona, ¿cierto? Con el todo, o con todo el mundo, contra todo el mundo, ¿cierto? A un elemento contra el resto de los elementos. A un animal contra el resto de los animales. Esto es muy importante, porque ya no comparamos a dos cosas o a dos personas o a dos objetos, sino a uno contra todos, ¿cierto? Estoy comparando a esta persona contra el resto, ¿listo? Entonces, yo voy a dar algunos ejemplos a una persona contra todos. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos en el salón de clases y yo digo, Alejandro is the most intelligent student in my class. Estoy diciendo que Alejandro es el estudiante más inteligente en mi clase. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo estoy comparando con la clase, es decir, lo estoy comparando con todos sus compañeros de clase, con todo el resto. Entonces mira que es a uno contra todos, no es a uno contra uno, sino a uno contra todos. ¿Sí? Alejandro es el estudiante más inteligente en mi clase. ¿Ok? Juanes is the most expensive artist in Colombia. Juanes es el artista más costoso en Colombia. Juanes es el artista más costoso en Colombia. Eso es muy importante. Vamos a ver otra oración. English is the hardest language in the world. Entonces, mire que estoy comparando al inglés, al lenguaje del inglés, al idioma del inglés contra todos los otros idiomas en el planeta Tierra. English is the hardest language, la lengua más dura, más difícil, ¿cierto? En el mundo. Lo estoy comparando con todo el mundo. Pero entonces miremos que aquí utilizamos la palabra, aquí utilizamos the most, ¿cierto? Utilizamos el the most. Aquí también utilizamos el the most. Pero aquí no utilizamos el de most, sino que le agregamos al adjetivo, le agregamos la E, la S, la T. ¿Por qué o cómo? Resulta que aquí vemos las mismas reglas que vimos en la clase pasada. Entonces vamos a empezar con los adjetivos de una sola sílaba. Teacher. Sí. Adjectives of one syllable. ¿Listo? Adjetivos de una sola sílaba. Bueno. Entonces,
Vamos a mirar lo siguiente. Adjetivos de una sola sílaba. Pon atención a esto. Si el adjetivo tiene una sola sílaba, ¿sí? Le agregamos una EST al final. Por ejemplo, tall, the tallest. The tallest quiere decir el más alto. Entonces, smart, listo, the smartest, o sea, el más listo, el más pepa, the smartest. ¿Sí ves? Teacher, Ahora, ya nos dieron hoy un video para que lo lo tuviéramos como analicemos. ejemplo. Claro que sí. Pero entonces espera un momento, terminamos de dar la parte de la gramática para que tengas en cuenta las reglas y luego pasamos a hacer la tarea, ¿listo? Bueno, Bueno, señor. tenemos ahora, si el adjetivo tiene dos sílabas, ¿cierto? Por ejemplo, perdón, tiene una sílaba, pero tiene una sílaba, sí, tiene una sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Si el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante. Ok. ¿No sabes, Alejo? ¿No? Bueno, quiere decir que no te grabaste las reglas de la clase pasada. Por eso tienes que grabarte las reglas. La regla dice que si el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, tenemos que doblar la última consonante y agregar la EST, en ese caso de superlativos. Por ejemplo, thin, delgado, el más delgado sería the thinnest. Eso iba a decir. ¿Listo? Doblamos la última consonante. ¿Perfecto? Vamos a ver otro ejemplo. Fat, gordo. Entonces, the fattest. The fattest. No, porque estamos agregando. Fatter no. Porque fatter es cuando estamos hablando de comparativos. Aquí estamos hablando de superlativos. En los superlativos no funciona. Es que me confundí un poquito con eso. Ok. En los superlativos no funciona la ER. La ER es para comparativo. Para el superlativo es la EST. ¿Listo? Entonces tenemos fat, the fattest. Tenemos, bueno, aquí hay dos ejemplos, ¿cierto? Si es de una sola sílaba, ya sabemos. Adjetivos de una sola sílaba. Esta es la primera regla. Le agregamos una EST al final. Tall, the tallest. Smart, the smartest. Si el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante y le agregamos EST. ¿La puedes ver? EST. Listo. Vamos a la segunda regla. La segunda regla dice lo siguiente. Si los adjetivos son de dos sílabas y terminan en Y, terminan en Y, coma, eliminamos la Y y agregamos o añadimos IEST. Muy bien. Yes. Entonces, por ejemplo, crazy, que significa loco. Entonces, the craziest. Entonces vamos a dar un ejemplo. Homero, o Homer, is the craziest, es el hombre más loco, the craziest man in Springfield. ¿Listo? Homero es el hombre más loco en Springfield. Estoy comparando a Homero contra todo el resto de las personas en Springfield. Sí puedes ver que siempre utilizo a un elemento contra todos, a un animal contra todos, a una persona contra todos, o a un grupo contra todos los otros grupos, ¿cierto? Sí, comparando a uno contra todo el resto. Bueno, esa es la segunda regla. La tercera regla dice lo siguiente. Si los adjetivos son de dos sílabas o más, siguen la siguiente estructura. ¿Cuál es la siguiente estructura? Vamos a verla acá. Entonces, la estructura es la siguiente. Utilizamos el de most. Luego agregamos el adjetivo. Puede ser caro, bonito, barato. Bueno, el adjetivo que vaya. Ojo, porque tiene que ser de dos sílabas o más.
Y luego va, por lo general, después del adjetivo o después del superlativo, del adjetivo ya en superlativo, siempre sigue el in o el o, que significa en o el o. Por ejemplo, mira este ejemplo, mira el de aquí arriba, in Springfield. Quiero decir que en Springfield. Yo puedo decir, por ejemplo, Sofía Vergara is the most expensive actress in the United States, que significa Sofía Vergara es la actriz más costosa en los Estados Unidos. También puedo decir, Sofía Vergara is the most beautiful woman in the world. Es la mujer más linda en el planeta, ¿cierto? En el mundo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta que después del adjetivo, en superlativo, por lo general va un in o un of. En el mundo o del mundo, cualquiera de las dos. Listo, entonces ya tenemos las reglas. Como ya tenemos las reglas, vamos a mirar entonces algunas reglas ya más. Vamos acá en la gramática. No sé si lo alcances a notar acá. Mira mi tablero, mira mi pantalla. Tenemos short adjective. Utilizamos el that más el adjetivo y le agregamos est el adjetivo, ¿sí ves? Más un sustantivo, el más o la más, el más delgado, la más gorda, y luego utilizamos el in o el of, de él o en él, en el mundo o del mundo. El artículo de normalmente aparece, míralo acá, antes de la forma superlativa. Colocamos el de antes del adjetivo, o colocamos el de most, porque si los adjetivos son de 2 sílabas o más, utilizamos el de most. Entonces miran esos ejemplos. El in lo utilizamos cuando nos referimos a un lugar. Es la más bonita en los Estados Unidos, en América, en Colombia, en alguna parte del mundo. Y el o significa en el resto de los casos. Es la más bonita de todas las mujeres. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces aquí tenemos Jack is the tallest in the class. No sé si lo alcanzas a notar. ¿Ves mi oración acá? Jack is the tallest in the class. Entonces dice, ¿qué diría eso? Jack is the tallest in the class. ¿Qué significaría, Alejandro? También tenemos Jack is the tallest in the class. Significa Jack es el más alto en la clase. Jack es el más alto en la clase, ¿cierto? Jack es el más alto en la clase. Bueno, también tenemos, Alejandro, la siguiente. Laura is the most energetic girl of the group. ¿Qué significaría eso? Significaría, Laura es la más... Sí. Es la más... Es la chica, mira, porque tienes que empezar a leer primero la chica. Es la chica, ¿verdad? es la chica más... pero espere, no sé qué significa energética. Energetic significa enérgica, con mucha energía. No, ¿por qué? Porque yo estaba concentrada planchando. Entonces, Laura es de... Es la más Laura es the most energetic, ¿cierto? La más enérgica del grupo. Muy bien. Profe, Muy bien. ¿Listo? Muy bien, eso. Entonces, aquí tenemos, the Nile is the longest river in the world, que significaría el Nilo es el río más largo en el mundo. ¿Sí ves? Entonces, pero mira que energetic, antes de energetic agregamos el most, pero antes de longest no. ¿Por qué no agregamos aquí el most? Porque a longest le pusimos la E y la S y la T. ¿Por qué? Porque solamente tiene una sílaba. Long es L-O-N-G, long. Una sola sílaba, long. Por eso le agregamos EST y no pusimos el de most. El de most lo agregamos cuando los adjetivos son de 2 sílabas o más. De 2 sílabas que no terminan en Y, ¿listo? O más. Por ejemplo, energetic, tiene 4. Energetic, 4. Entonces le agregamos el de most. Hay algunos que son irregulares, Alejandro. Vamos a hablar aquí de los adjetivos que son irregulares. Coloquemos acá. Irregular adjective, adjetivos irregulares, irregular adjective. Y vamos a colocar, por ejemplo, si hablamos de more, más, entonces el más de todos se dice the most. Si hablamos de mejor, better, o good, o bueno, el más bueno sería the best. El más bueno o el mejor. ¿Listo? Bueno, el mejor. Malo,
El peor sería the worst. Esto hay que memorizárselo, hay que aprendérselo de memoria, así como las reglas pasadas, Alejandro. Tienes que aprenderte las reglas que te di, ¿listo? Necesito que te las aprendas. Bueno, lejos, entonces el más lejano, o el más lejano, sí, el más lejano sería the farthest. El más lejano. También se puede decir the furthest, cualquiera de las dos, ¿listo? También tenemos, dentro de estos, tenemos también a little, poco. El menos sería the least. ¿Listo? Cuando vamos a hacer una oración superlativa y queremos decir que es el menos de todo, el menos inteligente, el menos gordo, el menos, ojo, porque cuando utilizamos oraciones superlativas de inferioridad, eso es muy importante. Oraciones, ¿ok? Superlativas de inferioridad, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es poner el the least, mira la estructura, the least, que significa el menos más el adjetivo. Aquí en las oraciones superlativas de inferioridad, no importa cuántas sílabas tenga, aquí todos los adjetivos caben. Se pone el the least, luego el adjetivo y luego el in Teacher, o el up. ¿Sí? tengo una duda. Claro ¿Por que sí. qué aquí pusiste the best, no The the best, better? porque better es comparativo. Cuando yo comparo dos cosas, Juanes es mejor que Shakira, ¿ok? Sofía es mejor que Antonella. Juan Carlos es mejor que Gabriel. Estoy comparando dos cosas. Pero aquí en el superlativo estoy diciendo que es el mejor de todo el mundo. El mejor de todos. Entonces yo digo, Juanes is the best singer in the world. Quiere decir que no hay nadie mejor que Juanes. Entonces, ojo, better es para decir que estoy comparando a uno con otro. Pero aquí estoy comparando a uno contra todo el mundo. Estoy diciendo que es el mejor de los mejores, ¿listo? No hay nadie mejor que él. Por eso coloqué el de best. Lo mismo pasa con el de most y con el peor, the worst. El más lejano. Entonces uno dice, la ciudad o la estrella más lejana, el planeta más lejano en el mundo es Júpiter. Bueno, estoy aquí, o Urano. Estoy haciendo como una, ¿cierto? No sé cuál será, pero estoy haciendo como una comparación. ¿Listo? Que es el más de los más. Planeta, el más lejano es 1854 planeta enano. Listo, entonces es el más lejano. ¿Listo? Entonces dejemos the farthest planet in the universe. El planeta más lejano en el universo. ¿Sí ves? Entonces estamos haciendo comparaciones superlativas. Ojo. Bueno, estamos hablando de las oraciones superlativas de inferioridad. En ellas comparamos, ¿cierto? Estamos haciendo the least, que es el menos. Luego va el adjetivo, ¿cierto? El menos gordo, el menos alto, el menos inteligente en el salón de clase. Algo, comparamos a algo contra todo un grupo, ¿correcto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. The snails, los caracoles, are the slowest. Mire, animals son los animales más lentos in the jungle, en la jungla. The snails are the slowest animals in the jungle. ¿Listo? Vamos a hacer otra. No sé. The ants, las hormigas, son las smallest animals in Puerto Perales. Las hormigas son los animales más pequeños en Puerto Perales. Entonces, mire que siempre utilizo el the least. Ah, perdón. Ah, me equivoqué. Perdón, the slowest. Los más, ok, las más pequeñas, perfecto. Ahora yo quiero decir las menos grandes. Entonces digo las menos grandes. Digo the least big. Quiero decir la menos rápida. Entonces digo the least fast. Las menos rápidas. ¿Sí ves? Utilizo el the least. Bueno,
Vamos a pasar a tu actividad para que la analicemos. Ya tenemos esta explicación. Vamos a pasar a la actividad. Tú me enviaste una actividad. Vamos a abrirla aquí en la computadora para que... Ok, ¿dónde está? Vamos a abrirlo entonces. ¿Listo? Tú me Teacher, enviaste- teacher, o te mando o te comparto pantalla y yo te lo muestro. Ah, también podría ser así, claro. Compárteme tu pantalla, por favor. No, pero primero tú deja de compartir pantalla y habilita, por favor, el compartir pantalla porque lo tienes deshabilitado. Listo, perfecto. Compártela, por favor. A ver, teacher, este no lo ha habilitado. Ok, ven a mirar cómo sería. ¿No te deja compartir la pantalla? Qué raro. Porque dice, el anfitrión deshabilitó la función de de las pantallas de los participantes. Dale a ver si ya puedes hacer, ¿no? Vamos a ver. Tampoco, no Nah. sé cómo se haría. Bueno, entonces espera un momentico que abra acá. A ver si de pronto la podemos abrir desde acá. Tú me enviaste, a ver, revisamos de nuevo el que tú me enviaste. Tú me enviaste una actividad de video, ¿cierto? El video yo lo tengo aquí. Ah, ok, yo también lo tengo ya acá. Aquí grabado. Voy a abrirlo para que lo vean, listo, para que lo veamos. Pero el problema es que yo no lo voy a escuchar. Espera un momentico, yo lo reviso para que podamos realizarlo. Ese santo me voy a ir metiendo. Sí, ve abriendo el video. ¿Ya lo escuchaste? No. Ya lo estoy escuchando. Espera un momentico. Espera un momento, lo escucho. Ok, entonces Alejandro, para un momento. Mire que aquí están haciendo una oración comparativa. No sé si lo alcanzas a notar. Aquí estamos en una oración comparativa. Dice, they are faster swimmers than the turtles. Quiere decir que las nutrias son más rápidas, nadadoras más rápidas que las tortugas, ¿cierto? Dice, they are faster swimmers than the turtles. ¿La puedes ver aquí en mi pantalla? Sí, lo estoy viendo. Listo, entonces vamos a mirar. Esa es una oración comparativa. ¿Por qué es una oración comparativa? Porque tiene la E y la R al final. Están comparando a dos grupos. No están comparando a uno contra todo. Si comparan a uno contra todo es superlativo. Cuando comparan a dos cosas o dos elementos o dos grupos, comparativo. Superlativo es cuando comparan a uno contra todos. ¿Listo?
Entonces vamos a, ve siguiendo, ve mirando el video, el resto del video, ¿listo? Entonces mira Alejandro, mira esta frase que tenemos acá. Dice, they really like to play. They really like to play. A ellos en verdad o en serio les gusta jugar. They really like to play. Y luego dice, they are more playful. Ellas son más juguetonas que las tortugas. They are more playful than the turtles. Mira que también es comparativo. Pero mira que aquí utilizaron el more. ¿Por qué? Porque playful tiene 2 sílabas. Playful. Por eso, los adjetivos de 2 sílabas o más, se le agrega el more antes y le agregamos se le agrega el more antes y luego el than después del. Son más juguetonas que las tortugas. Vamos a seguir viendo esta parte del video. Estamos en comparativos. Aquí hasta el momento es comparativo. Recuerden que superlativo es cuando vemos la EST. No sé si la recuerdas. Mira, Freddy, mira. Ellos están jugando a la lleva. ¿Recuerdas el chase que vimos en Can I Play? En el libro, en nuestro libro de Can I Play. Entonces ahí dice, ajá, aún la tengo guardado. Claro, y ahí dice que they are playing chase. Ellos están jugando la lleva. Dime, mi amor. ¿Me puede hacer un dictado de lo que me estabas diciendo ahorita de las oraciones? ¿En las oraciones que estaban ahí? Ajá, sí, señor. La anterior era esta, mira. They are more playful. Ellas son más juguetonas que las tortugas. They are more playful than the turtles. They are more playful. Eso. More playful. Eso. More playful. They are more playful than the turtles. O sea, ellas son más juguetonas que las tortugas. Ojo porque esta oración es comparativa. Esta oración no es superlativa. Comparativo es cuando comparo a 2 cosas. Y superlativo es cuando comparo a una cosa contra todas las cosas. No lo olvides. Bueno, señor. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos a ver acá. Ella está jugando la lleva. Ellas son demasiadas lindas. Ellas son mis animales favoritos. They are my favorite animals. Vamos a mirar acá, mira, el león. ¿Pueden los leones nadar, mamá? Yo creo que ellos pueden, pero ellos la mayoría del tiempo viven en la tierra. Ellos son animales muy grandes. Mira esta oración comparativa. They are much bigger. Ellos son mucho más grandes, porque bigger significa más grandes. Bigger, big, la palabra big, sin la E y la G aquí, sin la G, la E y la R, big solito significa grande, pero como es de una sola sílaba, le doblamos la G porque termina en consonante, vocal, más consonante. Cuando un adjetivo termina en consonante, vocal, más consonante, doblamos la última consonante y le agregamos ER. Much bigger. Ellas son más grandes que las tortugas. They are much bigger than the turtles. Okay, they are bigger than the turtles. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir.
Vamos a ver, aquí están hablando de zebras. Teacher, devuélvalo un poquito, por favor, ¿sí? Claro que sí. A ver, a ver. Déjalo Mira. pausado ahí. Ellos son animales muy grandes. They are very big animals. Okay. They are very big animals. ¿Listo? Bueno, sigamos. Aquí es el momento. No he visto. Miren lo que están diciendo. Yo no creo que ellas sean tan grandes como los elefantes. Están haciendo una comparación ecuativa. Esa es la comparación más fácil. La comparación más fácil. Vamos aquí a mi documento de Word para explicarte. Bueno, cuando estamos hablando de oraciones ecuativas, que quiere decir que están en igualdad de condiciones, vamos a colocar acá equative sentences, oraciones ecuativas, están en igualdad de condiciones. Equative. Ojo, los dos elementos o los dos grupos o las dos personas están en igualdad de condiciones. Están en igualdad de condiciones. Ojo, están en igualdad de condiciones. Esto es muy importante, están en igualdad de condiciones. Entonces utilizamos la misma estructura para todos los adjetivos. As más el adjetivo más el as. Por ejemplo, Juan is as intelligent as Pedro. ¿Ok? ¿Tú me puedes traducir esa oración, Alejandro? Tradúcemela, por favor. Mira. ¿Qué significaría Juan is as intelligent as Pedro? Juan, the most intelligent. No. Traducir. ¿Qué significa traducir? Por pasarle al español. ¿Qué significaría Juan is? ¿Qué? Juan es inteligente. No. El primer as, vamos a ponerlo acá para que te quede más claro. El primer as significa tan. El primer as significa tan. Y el segundo as significa como. Entonces recuerda que están en igualdad de condiciones. Están en igualdad de condiciones, son iguales. Entonces, Juan es, el primer as significa tan inteligente como Pedro. O sea que están en igualdad de condiciones. ¿Listo? Juan es tan inteligente. Ojo, porque estas oraciones se llaman ecuativas, oraciones de igualdad. ¿Listo? Oraciones de igualdad. Son diferentes a las superlativas, porque en las superlativas decimos que Juan es el más inteligente de todos. Y en la oración comparativa decimos Juan es more intelligent than Pedro. Es diferente. Ojo, porque hay tres oraciones. Las comparativas, las superlativas y las ecuativas. Las superlativas cuando es el más de todos los máses. Las comparativas cuando comparo a un elemento contra otro elemento o a un grupo contra otro grupo. Y las ecuativas cuando comparo a dos sujetos, a dos elementos, a dos animales, a dos grupos que están en igualdad de condiciones. Míralo acá, están en igualdad de condiciones. Esto es muy importante. ¿Listo? Aquí la traduje, Juan es tan inteligente como Pedro. Listo. Ahora, ¿tú cómo dirías, Alejandro, inteligente? ¿Tú cómo dirías, Alejandro, cómo dirías
Juan es más inteligente que Pedro. ¿Cómo lo dirías en inglés? Bueno, por mí sería... Espera, teacher. Venga, cópieme ahí la oración que usted me acabó de decir y yo ya la traduzco. Juan es más inteligente que Pedro. ¿Esa oración es comparativa o superlativa? Comparativa. Comparativa porque estoy comparando dos elementos, uno con otro, y no están en igualdad de condiciones. ¿Listo? Bueno, vamos a traducirla entonces. Y yo voy bajando tu tarea. Ah, estoy mirando que aquí en el video hasta el momento no ha habido ninguna comparativa. Es verdad, solo no ha habido super. Mira acá, pero sí, aquí hubo una. Espera un momento, mira que aquí hubo una, no sé si la notaste. Fueron a ver a los elefantes, entonces mira esto, mira lo que dicen. Los elefantes son muy grandes. ¿Ok? The elephants are very big. Y mira que dice acá, they are bigger than the zebras. ¿Qué significa esto? They are bigger than the zebras. Ahí están comparando, teacher. Claro, porque están comparando a ellos, o sea, a los elefantes con las cebras. Mira que están comparando. Es una oración comparativa. Pero ¿qué dice ahí en la oración? Ya, a ver. They are bigger than the zebras. ¿Qué significa eso? Los elefantes. ¿Qué dice? Ok, aquí nos están diciendo que ellas son más grandes que las cebras. ¿Sí? O sea, los elefantes o ellos son más grandes que las cebras. ¿Correcto? Son más grandes que las cebras. Y mira esta parte. ¿Crees que ellos son los animales más grandes en el zoológico? ¿Sí ves? Están hablando de una oración superlativa, los más grandes de todos en el zoológico. Están comparando in the zoo, por eso colocan EST. ¿Sí ves que colocan EST para hacer que son los más grandes? Esta ya no es una comparación, esa es una oración superlativa. Nos están diciendo que están comparando al elefante contra todos los otros animales del zoológico. Un grupo contra todo el zoológico. Todo el resto, ¿cierto? Entonces, ¿crees que ellas son los animales más grandes en